Primera San Juan, capítulo 4, el versículo 1, adelante. Si usted tiene la Biblia, ¿podría abrir la Biblia, por favor? Primera San Juan, capítulo 4, el versículo 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido y en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído, que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido, por el mayor que es el que está en vosotros y que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, y el que conoce a Dios nos oye, y el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, el que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado y en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, y en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. El que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Y en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor y echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos, y este mandamiento de Él, y el que ama a Dios, y ame también a su hermano. Hasta el versículo 21. Oh, gracias a Dios. Y durante esta semana, nosotros tenemos un tiempo tan hermoso, escudriñar la palabra de Dios. Hermanos, hermanas, mientras vivamos en este mundo hay muchas bendiciones de Dios. Pero una bendición más grande en nuestra vida, que es el humano, puede abrir la palabra de Dios. Luego escudriñar la palabra de Dios es un gran honor delante del Señor. En esta semana, a través del apóstol Juan, estamos compartiendo el corazón del Señor Jesucristo. San Juan nos enseña, ¿tú me crees? Y primera San Juan nos enseña, ¿tú me conoces? ¿Tú me permaneces? ¿Tú me amas? A través de su enseñanza,
también nosotros podemos también y conocer el mundo de Dios a través de la palabra de Dios. Y esta noche también nosotros vamos a ya continuar y estudio bíblico. Y aquí, primera de San Juan, capítulo 4, el versículo 1. Cuando nosotros observamos capítulo 4, el versículo 1, dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En el mundo de Dios, continuamente, Satanás engañaba al corazón de los cristianos. No solamente oiga la palabra de Dios, no solamente escuche la palabra del siervo. La vida espiritual, había una guerra. La guerra espiritual, sí, podría echar demonios, sí, es cierto. Así, sanar desde la enfermedad, podría ser. Pero la guerra espiritual, realmente, ¿de dónde comienza? Desde nuestro corazón. Por eso, cuando apóstol Juan, cuando capítulo 4, el versículo 1, cuando menciona, realmente no tiene que ser engañado. Primera San Juan, capítulo 12, el versículo 26. Os he escrito esto sobre los que os engañan. Primera San Juan, capítulo 3, el versículo 7. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. Porque había un poder, había una oscuridad, continuamente está engañando. Por eso apóstol Juan está mencionando claramente para nosotros, no debe ser engañado. No tiene que aceptar todo con cuidado. Tiene que probar, tiene que chequear. Realmente esto es según la base de la palabra de Dios. Porque en aquel momento los hermanos de la iglesia, sin pensar, aceptaban nada más la enseñanza de los gnósticos. Obviamente una enseñanza falsa. No tenía ninguna base de la palabra de Dios. Por eso, segunda de Corintios 11, el versículo 3, pero temo que como la serpiente con su astucia y engañó a Eva, y vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Hoy en día también, como Satanás, por medio de un pensamiento razonable, con su astucia, engañó a Eva, a nosotros también. Por eso la iglesia primitiva, mucha persona había caído ese engaño. Apóstol Juan, con el corazón del Espíritu de Dios, él estaba luchando, él estaba peleando, él estaba corrigiendo y él estaba exhortando al corazón de los hermanos. Primera de Timoteo, capítulo 4, el versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los posterior tiempos alguno y apostarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores, a doctrinas de demonios. Obviamente ellos no aceptaban, ellos no recibían la palabra del Señor, ellos no creían. Jesucristo vino al mundo como único Salvador. En ese tiempo también está hablando. El Espíritu dice claramente en los postrero tiempo algunos apostarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores. Dicen, ya aquí está solución, aquí está Salvador, ya fulano, menguano dice, ya no solamente por Jesucristo, no por otra cosa. No se han engañado. Cuando llegamos al último tiempo, tiene que fijar claramente en nuestro corazón, no seamos engañados por Satanás. Por eso,
alguna persona sin saber nada qué significa secta y herejías. Hoy en día, mucha gente, ¿cómo está diciendo? Wow, esto es una secta. Wow, ¿esto es qué? O es una herejía. Y yo le pregunto, ¿qué significa secta? ¿Usted sabe de dónde viene esa palabra? No sé. Entonces, si usted no sabe cómo va a hablar. No, fulano menguano dice. Hoy en día mucha gente vive así. Nosotros por eso, muy importante, hijo de Dios, nosotros tenemos que también estudiar, tenemos que pensar. Secta, el término castellano secta puede provenir del latín sequi, seguir, que se aplicaba a las escuelas de filosofía de donde viene sectator, sectatorios y adherente, seguidor, y se refiere a seguir a un maestro o líder. Por eso, ahora la palabra de Dios nos habla. Secta, ¿qué significa? Cuando nosotros escudriñamos continuamente herejía, la etimología griega de la palabra que proviene de airesis. Airesis, ¿qué significa una elección o un grupo de creyentes? Es una escuela del pensamiento, una opinión particular o específica sobre un punto de doctrina determinado. Muy importante saber en eso. Tal vez algunos hermanos, ay Dios, yo solamente quiero escuchar la palabra de Dios, es una clase o dolor de cabeza. No es eso. Nosotros tenemos que también saber, ¿cierto? Si nosotros no sabemos, ¿cómo vamos a explicar? ¿Cómo vamos a también defender la enseñanza con el Evangelio? ¿Qué es secta? Define secta como conjunto de seguidores de una parcialidad religiosa o ideología, pero al agregar los sinónimos incluye herejías. Por eso, cuando nosotros observamos, el líder de la secta generalmente dice ser la voz de Dios. Hermano, nosotros también tenemos que comprender una cosa. Yo actualmente trabajo con muchos pastores aquí en Perú. Yo soy el miembro oficial con diferentes organizaciones, con las iglesias. Cada denominación tiene su propia doctrina, su punto de vista diferente. Nosotros, cuando trabajamos juntos, es importante realmente cómo interpreta Cristo. Cuando una persona menciona secta, primero esa persona tiene que comprender cristología. ¿Cómo interpreta Cristo? Usted cómo acerca diferente ángulo de Cristo. Una persona, tiempo de la alabanza, está de pie, alabando, con manos arriba. Y otra iglesia está sentado con himno, ya está alabando a Dios. Por medio de la forma de la alabanza, no se puede decir, wow, ellos no alaban a Dios como nosotros, por eso una secta, de ninguna manera. Ya otra persona, en el culto, ellos también leen la Biblia de pie, otra iglesia está sentado. Tampoco con esa razón nunca podría ser. Cuando nosotros observamos, hay diferentes puntos. Ya una persona menciona sobre la secta, ejemplo, ellos ya no solamente tienen la autoridad de la palabra de Dios, ellos tienen un fundamento autoritario y que es diferente y paralelo a la Biblia. Es decir, la Biblia es la norma superior para un cristiano, pero en las sectas tienen
generalmente otra fuente de autoridad máxima, o que al menos es paralela a la Biblia en asunto de doctrina, fe y práctica. Tiene la característica de ellos. No solamente la Biblia. Nosotros tenemos otra Biblia. Hay otra Biblia, sí. Con eso, realmente la Biblia no se revela este libro. Esto es, ya así se revela completo con nosotros. Muy peligroso este punto de vista. Nuestro Dios nos ha dado la Santa Escritura, 66 libros. Por medio de ese libro, suficiente para mostrar también su voluntad hacia nosotros. Reclaman ser los únicos poseedores de la verdad, rechazan las otras expresiones de fe. Cuando nosotros observamos, las sectas tienden a ser exclusivistas. Se presentan como los únicos poseedores de la verdad de la fe cristiana. Generalmente señalan, juzgan y atacan a otros y personas que no pertenecen a su grupo o que no comparten su fe. Ellos también tienen su característica. Única iglesia aquí. Aquí solo nosotros entendemos con mucho cuidado. Única es la palabra de Dios. La palabra de Dios. La Biblia está abierta para todos. Yo estoy muy agradecido. Este asunto, Visión Buenas Nuevas, nosotros estamos trabajando juntos, apoyando las iglesias, pastores, para servir, para alabar juntos al Señor. Y por eso, un punto muy importante. Por eso hay unas características sobre la secta. Ellos no aceptan la autoridad de la Biblia. Ellos no aceptan, ellos también no reciben la enseñanza trinidades. Padre Celestial, Jesucristo y su Hijo. Y luego también no aceptan y el reino de los cielos y el infierno. Ellos no aceptan Jesucristo es su único Salvador. Por eso hay diferentes puntos. Cuando no se aparecen, ahora ya nosotros podríamos hablar este punto. Ahora vamos a ver un momento la Biblia. Capítulo 4. Capítulo 4, el versículo 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Hermanos, hoy en día, Satanás, ¿cómo engaña? ¿Cómo engaña a las personas? ¿Para qué? No escuchen, que oigan el evangelio. Principalmente, aquí, como profetas falsos, ellos no creían. Jesucristo vino al mundo con la carne, pero sin pecado como nosotros, para cargar toda nuestra condenación del pecado encima de él. Hoy en día, las personas continuamente también están engañando. No solamente Jesucristo, Él es fracasado, hay otro, mira aquí fuera de la Biblia, aquí está diciendo. Profundamente nosotros creemos. El Espíritu Santo escribió sin error en la Santa Escritura para transmitir suficiente su voluntad hacia nosotros. Por eso muy importante, hermanos, personalmente, leer la Biblia. Personalmente, escuchar el sermón de nuestro pastor. Muy importante, tener la cobertura de la iglesia. A través de la cobertura de la iglesia nos enseña, nos guía. Y luego importante, la comunión con mis hermanos. Si hay duda, si hay pregunta, usted podría preguntar al lado de ustedes. Hermano,
diácono, diaconisa, anciano de la iglesia. Oh, yo tengo esa duda, yo tengo esa pregunta. Claro que sí. Vamos a abrir la Biblia, vamos a orar, vamos a escudriñar. No comprende muy bien, ya podría buscar al ministro. Yo tengo esa pregunta. Por eso, gracias a Dios, nosotros podemos también escudriñar juntos. Cuando ya no cree en la palabra de Dios, no cree en la Trinidad, tres dioses en uno, Padre Celestial, Hijo Jesucristo, luego Espíritu Santo. Tres dioses en uno y luego no cree en el reino de los cielos y en el infierno. Jesucristo es su único Salvador. No hay otro nadie. Cuando ya no aplica ciertos puntos, podría decir, usted está perdido. Además, ya usted sigue con un líder perdido. Esta es una secta. Pero la gente ni siquiera sabe qué significa secta. Solamente una persona ya mira, luego ni siquiera conoce, cuando ya mira a una forma diferente. ¡Wow! Esto es una secta. Totalmente está equivocado. Por eso muy importante hoy en día nosotros también escudriñar la palabra de Dios, conocer la palabra de Dios. Hermanos, aquí capítulo 4, el versículo 2. Capítulo 4, el versículo 2. En esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Esta noche, antes de continuar, capítulo 4, primera San Juan, es un tema para nosotros muy importante, el tema sobre reencarnación. Cuando nosotros observamos sobre la parte de reencarnación, es una parte muy importante para nuestra vida de creencia. San Juan capítulo 1, el versículo 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. A veces en nuestra vida de creencia no tiene como una fuerza. Según, yo había nacido de nuevo. Yo acepté, pero al fondo del corazón hay algo falla sobre Cristo. Mucha gente piensa, yo creo en Cristo. Sí, usted cree. Pero a veces no conoce muy bien a Él. Quiere tener fe en Dios, pero no tiene una convicción en Jesucristo. Y entonces es muy difícil se forma la fe en nuestro corazón. Por eso, hermano, muy importante, misterio de Dios que es, nuestro Dios vivo vino a nosotros, Él fue hecho carne y habitó entre nosotros. Es un milagro de Dios más grande que es. No es solamente partir una piedra. Un milagro no es solamente así, se abre el río. Un milagro más grande que es. El Verbo vino al mundo y estaba con nosotros, habitó entre nosotros. Por eso apóstol Juan menciona, es un milagro, es una bendición más grande que todo. Nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo, Él estaba con nosotros. Esto es más grande que todo. Por eso la palabra de Dios nos menciona, primera de Timoteo capítulo 3, el versículo 16, indiscutiblemente
el misterio de la piedad es grande. Fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu. Hermanos, hermanas, indiscutiblemente, el misterio de piedad, lamentablemente hoy en día mucha gente busca. Misterio de Dios, ¿qué es? Sanidad. Así la gente echa demonio. Podría ser. Pero el misterio de Dios más grande, que es conocer a Jesucristo, fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu. Por eso, el misterio de Dios, conocer a nuestro Señor Jesucristo. Realmente para nosotros es una gran bendición de Dios. Por eso cuando nosotros observamos aquí, el Hijo eterno de Dios vino a la tierra tomando el carácter humano. Vivió como hombre, fue revestido en la forma humana dentro del tiempo en el mundo. ¿Por qué? Dios realmente amaba al humano, por eso Él mandó su Hijo que viviera con nosotros. Por eso muy importante, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Hermano, cuando nuestro Señor llegó como en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, ponga atención, condenó al pecado en la carne, revestiendo la forma de la carne del ser humano a su Hijo que tenía pecado. Muy importante, Dios envió su Hijo, semejante de carne, semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne para salvarnos. Nosotros debemos haber sido muertos, pero Dios envió su Hijo, Él condenó a su cuerpo y luego realmente dejó la condenación del pecado. Él murió por nosotros. Aquí dice, ha hecho entrar en la vida del mundo del ser humano para nuestros pecados. Por eso es muy importante conocer nuestro Señor Jesucristo. Realmente Él tiene un propósito. Él, como vino, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. En Filipenses capítulo 2, el versículo de 6 al 8, nuestro Señor Jesucristo vino, se humilló a sí mismo, realmente haciéndose obediente hasta morir. Su humildad, no como una teoría, la palabra de Dios, como está escrito, y el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Apóstol Pablo, cuando él estaba en la cárcel de Roma, él estaba explicando, hermanos, no se olviden sobre Cristo. Realmente Él es Dios vivo, pero por amor a nosotros, Él se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Si nosotros conociéramos y el corazón de nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo no podría tener esa humildad delante de Dios? San Mateo, capítulo también 21, Jesús hizo venir desatando el pollino que estaba atado. Nuestro Señor Jesucristo, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga.
el asombroso misterio que inició desde Dios eterno. Nosotros, a través de la palabra de Dios, podemos ver cómo Dios se abre la puerta. Como un mundo muy grande, para conocer el mundo de Dios, nosotros tenemos que comprender una cosa muy importante. Nuestro Señor Jesucristo no nació la nueva forma, es decir, fue hecho en la carne y revestido en la carne humana. No nació en la nueva forma el Hijo eterno de Dios por sí mismo, teniendo la naturaleza humana, es decir, el Hijo de Dios es la segunda sustancia de la Santísima Trinidad. Ponga atención, es decir, el Hijo de Dios es la segunda sustancia de la Santísima Trinidad. La palabra de Dios nos enseña, nuestro Señor Jesucristo, Él vino a este mundo, Él no vino como la característica del humano, no es así. Él vino, el Hijo de Dios es la segunda sustancia de la Santísima Trinidad. Este punto muy importante. Por eso, apóstol Juan, por la guía del Espíritu Santo, él escribió San Juan. El tema de San Juan, el Espíritu Santo quería mostrar, Jesucristo es Dios vivo. Cuando nosotros observamos, y muy importante unos puntos, la enseñanza nos enseña, revistió en la carne humana, no en la carne santa. Apareció a la tierra con la forma humana, revestiendo y en la carne la sustancia eterna por sí mismo, según la voluntad del Señor. Nuestro Dios vivo vino al mundo como diferentes posiciones, como el Hijo, para cumplir la voluntad de Dios hacia nosotros. Por eso, hermanos, muy importante conocer a Él. Él es Dios que no cambia. Por eso la palabra de Dios nos explica, y en el carácter del Hijo no había cambio. Vientre de María, quien es mujer virgen, bebé Jesús, se acostó en el pesebre. Cuando tenía 12 años subió al templo de Jerusalén para contender con los escribas. Cuando fue crucificado, cuando nosotros observamos y la palabra del Señor, como nuestro Señor Jesucristo realmente así vino al mundo. Y luego Él como se manifestaba, Él es Dios quien no se cambia. Realmente Él vivió, Él mostró la voluntad de Dios a través de Él. Primera San Juan, capítulo 4, el versículo 2. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne. Hermanos, hermanas, cada espíritu que confiesa que Jesucristo vino en carne pertenece a Dios. El Hijo de Dios vino revestido en la carne, quien es la segunda sustancia. Muy importante, nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, muy importante. Y por eso, ejemplo, ya, cuando una persona, ejemplo, ignora o no acepta, no reconoce nuestro Señor Jesucristo, ellos rechazan, ignoran, ellos, no, Él es fracasado. Cuando una persona ignora, rechaza la palabra de Dios, dice, Él es anticristo. Por eso aquí, San Lucas capítulo 1, el versículo 35 dice, Él
La palabra dice, el santo ser que nacerá. El que no tiene pecado es puro. Él nació, él vivió en este mundo, pero sin pecado. La palabra dice, el Espíritu Santo y limpió, quitó todo nuestro pecado para que absolutamente no seamos y afectados por el pecado, el cual tiene como resultado y la corrupción. Yo estoy muy agradecido. Ya vamos a volver la palabra de Dios. Yo estoy muy agradecido en esta noche y cuando nosotros observamos la palabra de Dios, muy importante conocer nuestro Señor Jesucristo. Por favor, ya vamos a ver aquí, primera San Juan, capítulo 4, el versículo 3. Primera San Juan, capítulo 4, el versículo 3. Ahora ya podría, por favor, enfocar un poco más aquí. El versículo 3. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Por eso muy importante, cuando una persona menciona la palabra de Dios, tiene que comprender muy importante un punto, cristología. Usted cómo mira a Cristo. Usted cómo interpreta a Cristo. Por eso la gente no se puede decir, cualquiera, ay, usted es una secta. ¿Dónde está la base que usted puede hablar? Por eso es importante, aunque yo tengo muchos amigos, pastores de diferentes denominaciones, aunque somos diferentes, pero es importante, cristocéntrico, la forma diferente. Pero eso no es un obstáculo. Es importante usted cómo interpreta para usted quién es Cristo. Este punto más importante que otro. Ahora, el versículo 4. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Yo estoy muy agradecido por esta palabra. El versículo 4, hijitos, vosotros sois de Dios, los habéis vencidos, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Antes, yo mucho tiempo vivía conforme a mi punto de vista. Cuando yo veía algo bonito, yo pensaba, wow, Dios me va a ayudar. Cuando yo veía algo muy peligroso, muy difícil, no, Dios no me va a ayudar. No, Dios no está conmigo. Pero después de conocer el Evangelio, la palabra de Dios, la iglesia nos ha enseñado, la iglesia nos ha hablado. En Cristo Jesús, Dios nos ha dado totalmente diferente punto de vista. El Señor que dice, usted es nueva criatura. La palabra de Dios que dice, usted es nueva criatura. Ay, todavía yo tengo vicio, todavía yo actúo así, pero la palabra de Dios que dice, usted es nueva criatura. Y el Señor que dice, la palabra de Dios, ¿cómo nos enseña? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No diga delante de Dios, yo no puedo, es imposible. La palabra de Dios no habla así. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así se habla. La palabra de Dios, ¿cómo nos enseña? No teniendo nada, pero poseyéndolo todo. La Biblia, ¿qué dice? Usted tiene todo. Diga conmigo, yo tengo todo. Porque usted está callado, ya hable conmigo. Yo tengo todo.
Porque la palabra de Dios dice. La palabra de Dios, como nos habla, 2 Corintios 6, el versículo 10, no teniendo nada, pero poseyéndolo todo. Señor, yo tengo todo. Gracias, yo tengo todo. Antes yo vivía conforme mi punto de vista. Realmente yo pisoteaba la palabra de Dios. Yo aborrecía la palabra de Dios. Yo rechazaba la palabra de Dios. Yo cometía más peor pecado del mundo. Pero aún así, ¿cómo yo hacía? Tengo que servir a Dios. Tengo que adorar a Dios. Tengo que sacrificar a Dios. Mientras yo estoy pisoteando, aborreciendo y rechazando la palabra de Dios, aunque yo hago muchas cosas totalmente incorrectas. Por eso la palabra de Dios que dice, ahora usted tiene fe en Dios, Hebreos capítulo 10. Usted no va a retroceder. Usted tiene fe en Dios. Por eso una persona cree en Dios, usted no va a creer según su punto de vista. Sí, Señor, yo tengo todo. Tú me dijiste, yo soy nueva criatura. Yo soy un nuevo siervo competente porque el Espíritu Santo me ha hecho. Yo voy a caminar, yo voy a marchar delante de Dios. Y vamos a buscar un versículo más. Estoy muy agradecido cada vez cuando nosotros escudriñamos la palabra de Dios. Nos trae una esperanza, una bendición muy, muy grande. 2 Corintios capítulo 12, 2 Corintios capítulo 12, el versículo 9, 10. Si tiene la Biblia, ¿podría abrir la Biblia, por favor? 2 Corintios capítulo 12, el versículo 9, 10. Me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones y en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Su Biblia está escrito, porque cuando soy débil, entonces soy deprimido. Amén. ¿Así? La palabra de Dios, ¿qué dice? Soy fuerte. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Es una contradicción. Humanamente muy difícil hablar. Por eso una persona cree en Dios, siempre dice, no tengo nada, pero poseyéndolo todo, porque Dios me dice, yo tengo todo, Señor. En mi visión, en mi proyecto, Dios me va a dar el colegio, Dios me va a dar la empresa, Dios me va a dar editorial, Dios me va a dar esa empresa. No tiene, pero ¿dónde tiene? En la promesa de Dios. Cuando usted mira a sí mismo, soy débil. Pero cuando usted fija, usted acepta la promesa de Dios que dice, usted es fuerte. Por eso la palabra de Dios que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No diga delante de Dios, ay, para mí es imposible. Sí, para usted es imposible. Pero para Cristo, nada imposible. Por eso, es una maldad más grande de nuestra vida de creencia que es. No es su debilidad, no es su falla, no es su defecto. Eso no es el problema. El problema verdadero de nuestra vida de creencia que es, una persona cree en su propio pensamiento. Esto es la maldad más grande. Aunque la gente comete error, maldad más grande delante de Dios, siempre su corazón, ¿dónde está? Bajo de una moralidad. Yo no tomaba,
yo no adulteraba, yo no actuaba, por eso yo estoy adorando a Dios. No. Si usted todavía se cree, soy pecadora. Ay, todavía yo tengo que limpiar mis pecados. Usted está pisoteando la sangre de Cristo, pisoteando la palabra de Dios. Usted está cometiendo peores pecados delante del Señor. Cristo nos justificó, santificó por su sacrificio. Por eso aquí vamos a volver, Primera San Juan. Primera San Juan, capítulo 4. Estoy muy agradecido cuando yo leo la palabra de Dios, el versículo 4, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. Estoy muy agradecido. Los habéis vencido porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo. Por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Por eso, hermanos, durante en esta semana estamos escuchando la comunión con Apóstol Juan. ¿Tú me conoces? No solamente conocimiento, experiencia. Conocer en griego, ginosko. Ginosko es una experiencia particular. Por eso la palabra de Dios, continuamente, realmente tú conoces a Cristo. Si tú conoces a Cristo, usted no podría vivir en esa forma. Si tú conoces el amor de Dios. Por eso ahora está hablando claramente a los hijos de Dios. Mira, somos hijos de Dios. Tenemos este amor tan grande en nuestro corazón. Aquí, el versículo 7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. El versículo 19, podríamos leer junto conmigo, 1, 2. Nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Cuando yo tenía 2 años, cuando yo era bebé, mis padres se divorciaron. Mi papá, él era economista. Él se graduó en la mejor universidad en Corea. Él ingresó en una empresa de bolsa de valores. Un joven reconocido, era muy inteligente. Mi madre era educadora, pero lamentablemente por diferentes circunstancias ellos se divorciaron. Cuando yo era niño, al principio yo no sabía, pero cuando yo tenía 6 años, 7 años, casi yo no veía a mi padre. Él venía muy poraicamente donde yo vivía, luego me llevaba a una cafetería y luego
entre mi papá y mi madre discutían. Imagínense, en aquel momento creo que cuando yo tenía como 5 años, yo estaba sentado en medio y entre ellos discutían. Todavía yo recuerdo esa imagen. Casi yo vi a mi padre 3, 4 veces, eso es todo. Después de pasar el tiempo, cuando yo ingresé a la escuela primaria y me daba cuenta, ¿dónde está mi papá? Cuando yo miraba a mis amigos, todos, ellos venían con su padre, practicaban deporte con su padre, corrían junto con su papá, pero yo estaba corriendo solo. Yo estaba yendo a la biblioteca solo. Yo estaba viniendo a veces en una reunión solo sin papá. Cuando yo era escuela primaria, yo pensaba, ¿dónde está mi papá? Cuando yo ingresaba al secundario, ese anhelo se convirtió en odio. Yo sufría mucho mi corazón, porque yo no quería odiarlo. Yo quería amarlo, pero adentro de mi corazón, ¿dónde está este hombre? Porque en aquel momento, lamentablemente, mi padre se formó un hogar, vivía bien con otra familia. Ese tipo de dolor y odio me dañaba muchísimo mi corazón. Un día yo voy a vengar. Un día yo voy a pagar, usted me ha dado. Madrugada, en la noche, doblaba mis rodillas, yo le pedía perdón. Perdóname, Señor, para quitar este odio de mi corazón. Yo no quiero odiar. Ayúdame este odio. No puedo recuperar. Yo no podía. No podía quitar este odio. Yo estaba enfermo de mi corazón. Aparentemente yo estaba yendo a la iglesia, estaba estudiando. Mi madre trabajaba. Obviamente, mi hermana y yo, nosotros también apoyábamos junto con nuestra madre. Siempre yo tenía como un vacío. Pero cuando yo tenía 17 años, 7 de octubre de 1985, Cristo perdonó todos mis pecados en mi corazón. Cristo limpió todos mis pecados. Aquella noche, cuando yo recibí la salvación, gracias, esto tan maravilloso, como Dios llevó todo mi pecado. Ay, no podría explicarle a usted que una manera y otra, aquella noche yo escuché el Evangelio, cómo Cristo hizo para mi vida. Cuando yo escuchaba esa palabra, cómo llegó a mi corazón, el Espíritu Santo me reveló, sí, Señor, por eso Cristo llevó todo mi pecado. Aquella noche el Señor quitó toda la condenación de mi corazón. Después de entender el Evangelio, Dios me llevó a su iglesia. Yo comencé a recibir la guía con mi pastor. Yo tenía el padre biológico, pero internamente yo no tenía el papá. Yo no sabía cuál era la dificultad de mi problema. Conforme pasa el tiempo y me daba cuenta, wow, cómo yo necesito una figura paternidad en mi corazón. A través de la iglesia, a través de mi pastor, yo recibí como la figura de mi padre, yo lo trae mi corazón, él es como mi papá. Yo lo adapté. Luego yo comencé a aprender. Yo costaba muchísimo.
Para mí era muy, muy difícil porque yo nunca yo tenía la figura del padre en mi vida. Ahora, yo tengo 2 hijos. Cuando hay tiempo, siempre yo abrazo a mis hijos. Cuando yo abrazo a mi hija entra a mí. Cuando yo abrazo a mi hijo dice, ay papá. Porque yo lo abrazo, que ellos recuerden el calor del papá. Ellos que recuerden el abrazo de su padre. Eso no es como material, pero de su corazón va a quedar. Conforme pasa el tiempo con la iglesia, Dios me ha curado este odio. La iglesia, la palabra de Dios, cómo sanaba mi corazón. Yo estaba enfermo por el odio. Yo estaba sufriendo por el odio. Hermanos, ¿quién odia? ¿Quién amaba tanto? Nadie odia. ¿Qué le parece cuando usted sale a la calle? Usted lo vio primera vez. Yo te odio. No, ¿cómo va a decir así? Si usted odia significa antes usted amaba. El amor humano, cuando se voltea, se convierte en odio, porque lo amaba tanto. Yo estoy muy agradecido por mi iglesia, por la palabra de Dios, por mis pastores. Mientras me explicaban, mientras me enseñaban, la palabra del Señor sanaba mi corazón. El amor de Cristo limpiaba mi corazón. Por eso aquí, 1 San Juan capítulo 4, el versículo 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Yo conocí a mi pastor desde en el año 85. Me casé en esa iglesia. Ya está cumpliendo mi matrimonio 30 años el tiempo. Estoy muy agradecido ante el Señor. La iglesia, cómo me ha transmitido el amor de Dios. A través del amor de Dios, los pastores, cómo me han transmitido el corazón del Señor. Este amor, cómo llegaba, entraba a mi corazón, a mi vida. Yo no me daba cuenta cómo el amor de Dios, cómo quitaba mi cicatriz, mi herido en mi corazón. Después de conocer el amor del Señor, Dios me llevó a su iglesia, me llevó a sus siervos, como me explicaba. Hermanos, ¿usted ama a Dios? A veces usted se siente muy mal. A veces usted se siente muy decepcionado. La palabra de Dios, ¿cómo nos habla? Capítulo 4, el versículo 19. Nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. ¿Cierto? Porque Él nos amó primero. Todos los días estoy muy agradecido. Madrugada cuando me levanto, ¿no? Qué pena contarle, cuando me levanto voy al baño. Cada día, cuando yo orino, gracias Señor, puedo orinar. No sé, usted no va a agradecer, yo le agradezco. Señor, gracias, yo puedo respirar. Gracias, yo puedo masticar. Gracias, yo puedo alzar una taza con agua. Yo puedo caminar. Gracias, yo puedo bañarme.
Desde madrugada, yo tengo mucho agradecimiento. Gracias esta madrugada. Me desperté con vida. Gracias, mi Dios. Usted también, ¿cierto? Usted también tiene temas, miles de temas. Gracias, mi Dios. Mi esposa tan gorda está roncando al lado de mí. Gracias, Señor. Gracias, mis hijos. Tan feito, pero está conmigo. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Yo estoy muy, muy agradecido con la iglesia, con mis pastores. Ahora, yo tengo esa deuda en mi corazón. Por eso cuando yo veo a algunos miembros de la iglesia, hay dificultad, hay problema. Profundamente yo sé, yo no puedo cambiar a nadie, ni siquiera yo puedo cambiar mi propio corazón. ¿Cómo yo puedo cambiar a un miembro de la iglesia? Yo no intento cambiar a mis hijos, ni siquiera puedo cambiar a mí mismo. ¿Cómo yo podría cambiar a mis hijos? ¿Usted puede cambiar su esposa? ¡Wow! Usted es Superman. ¿Cómo va a cambiar su esposa? ¿Usted puede cambiar su esposo? ¡Wow! Usted es supermujer. Yo no puedo cambiar. Por eso, ¿qué hago? Madrugada, yo busco un lugar. Doblo mi rodilla. Señor, bendice mis hijos. Bendice mis hermanos. Bendice mi esposa. Yo no puedo cambiar. Por eso yo necesito pedir la gracia de Dios. Hermanos, usted han visto, ¿cierto? Una gallina ponedora, ¿cierto? Ellos, y en Cuba, huevos, 15 días, 20 días, simplemente una gallina, ¿cierto? Transmite el calor y amor. Ese pollito, como rompe ese cascarón fuerte, ¡plá! Ay, para nosotros, ¿cierto? Fácil, con un martillo, ¡plá! Se rompe. Pero un pollito adentro de ese cascarón no era fácil salir, es una protección máximo. Pero ¿cómo puede romper en eso? Por medio de amor. ¿Usted es muy carnal? No importa. ¿Usted es súper carnal? Tampoco importa. Usted cree que no, nadie puede cambiar. Sí, nadie puede cambiar a usted, pero el amor de Cristo puede cambiar a usted. Abre su corazón. El amor de Cristo puede cambiar a usted. Este amor Dios donde dejó en la iglesia, en el cuerpo de Cristo dejó. Por eso muy importante la cobertura de la iglesia. Muy importante acercamiento al siervo. Un día una hermana me llamó, pastor, yo voy a contar una cosa. Yo creo que usted me va a exhortar, me va a echar. Hermana, ¿por qué usted piensa así? Ni siquiera usted no me conoce. Cuénteme. Ella me ha comentado cosas muy delicadas. Yo escuchaba, luego yo compartía la misericordia de Dios hacia ella. Ella estaba llorando. Pastor, yo pensaba usted me va a gritar, usted me va a exhortar, usted me va a expulsar. Hermana, porque yo voy a expulsar, ¿quién soy yo? Yo soy peor que usted. Yo no soy nada de usted. Yo simplemente podría transmitir el amor de Cristo hacia usted. Hermana, Cristo le ama a usted. Cristo no condena a usted. Acérquese a la iglesia. Acérquese al pastor. No voy a decir que usted había hecho. No está bien. Hubiese conocido la voluntad de Dios, no habría cometido las
oscuridades. Pero ahora usted tiene que comprender, Cristo le ama. Cristo nunca rechaza a usted, sea como sea. Cristo no tiene interés. Dios no quiere ver usted es espiritual, usted carnal. Dios no tiene interés en eso. Dios tiene interés uno, la sangre de Cristo nada más. Dios tiene interés nada más. Usted tiene esa fe en Dios. Único Dios tiene interés en eso para su vida. Hermanas, abre su corazón. Ella estaba llorando. Comenzó a regresar a la iglesia, comenzó a servir junto con nosotros, glorificando, alabando a Dios. Cuando yo veo ella, estoy muy agradecido. Solo tú puedes hacer. Por eso, hermanos, el amor. Si usted tiene el amor de Dios, usted tiene lleno del amor de Cristo, ¿cómo puede pecar? Si usted tiene lleno de amor del Señor, automáticamente usted va a caminar conforme la voluntad de Dios. No es su decisión. Yo tengo que leer la Biblia. Yo tengo que levantar madrugada. Yo tengo que ofrendar. Yo tengo que participar. Adentro de su corazón está lleno del amor del Señor. Madrugada usted está despertado, está leyendo, ¿cierto? No necesita cosa grande, una lamparita abajo de... Porque esa carta, la carta de amor, como mi Señor me amaba. Gracias, mi Señor. Orar no tan complicado. Cuando yo vivía en Colombia, enfrente de la iglesia había una casa, reja verde. Pero cada noche a las 8 de la noche un joven llegaba a esa casa. Yo no estaba mirando enfrente de esa casa, ¿no? Exactamente a las 8 de la noche el joven venía. Exactamente cuando él llegaba a esa casa a las 8 de la noche. Cuando yo observaba a este joven, él no podía entrar a esa casa. Me parecía que el papá de la novia, que novia vive en esa casa reja verde, el papá no lo permitía que entrar. Entonces él llegaba enfrente de portón de reja verde y la chica salía enfrente del portón entre rejas abrazando, entre rejas besando. En Bogotá, de vez en cuando llovía, él ponía paraguas, no paraguas normal, en la playa, paraguas gigante, ¿no? Ponía encima de la reja. Cuando llovía, entre rejas, ellos abrazando. Un día yo me acercaba, joven, tengo una pregunta. Ay, ¿qué pasó? No, tranquilo, yo soy pastor de esa iglesia. Una pregunta. Yo observo, todos los días usted viene aquí a las 8 de la noche. Y luego a las 9 regresa. ¿De dónde viene usted? ¿Dónde trabaja? No, yo trabajo norte de Bogotá. Ay, de verdad. Entonces, norte de Bogotá, venir aquí con tráfico, más o menos 1 hora y media. 1 hora y media todos los días. ¿No se siente aburrido? No, pastor. Mi novia vive aquí. ¿Cómo me puedo sentir aburrido? Al contrario, todos los días yo tengo ese anhelo para estar con ella. Yo aprendí con él, el amor corta la distancia. Si usted tiene ese amor, este corazón con el Señor, todo tipo de dificultades corta. Hermanos, apóstol Juan, él quería hablar un punto. ¿Tú amas al Señor? Tú no necesitas muchos conocimientos, muchas teorías. Como Cristo salvó tu vida. ¿Dónde estaba tu vida? Si el amor de Cristo está con nosotros, ¿quién puede recibir ese amor? Señor, yo soy hijo pródigo. Yo soy una mujer samaritana.
Yo soy un hombre enfermo por 38 años. Sí, Señor, yo soy una mujer adúltera. ¿A quién llega la gracia de Dios? Esta posición, este corazón. Nada más se quedaría el amor, amor de Cristo. Para terminar aquí, Primera San Juan, capítulo 4, el versículo 15. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. El que permanece en amor, permanece en Dios, Dios en él. El que permanece en amor, permanece en Dios, Dios en él. Por favor, permanecemos en la iglesia. Yo estoy muy agradecido por nuestra iglesia. Nuestra iglesia no hay mucha cosa humana, atracciones, pero nos ha permitido la palabra de Dios. Nos ha permitido la cobertura de la iglesia. Nos ha permitido guía de los siervos. Nos ha permitido comunión junto con los hermanos. Estoy muy agradecido en esta noche. Dios también trabajará en nuestro corazón, cada uno. En esta noche compartimos hasta aquí.